Buenas tardes a todos. Para continuar con las actividades por el 42 aniversario del Servicio de Pediatría del Hospital Loaiza, tengo el agrado de presentar al doctor Eric Jara Marrufo, neurólogo pediatra de nuestro servicio, quien nos va a exponer acerca de las consultas neurológicas más frecuentes en pediatría. Un gusto, doctor, bienvenido. Hola, ¿me verifican si escuchan, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer la invitación nuevamente para compartirles algo de información acerca de neurología pediátrica. En esta oportunidad vamos a abordar algunas de las consultas más frecuentes en neurología pediátrica. Quienes habla es Eric Caramarrufo, neurólogo pediatra, actualmente asistente del departamento de pediatría como neurólogo pediatra. Este, bueno, para empezar, la neurología pediátrica ya tiene algunos años, ¿no? Sin embargo, comparado con las otras especialidades en medicina, la neurología pediátrica es relativamente joven. Recién en los años, creo que no, problemas técnicos. Ya ahora sí que no. ¿Cuánto de eso? Bien, bien, ahora sí. No, como le mencionaba, en realidad la especialidad o la subespecialidad como tal es relativamente joven, recién en los años de 1974 se empezaba a hablar acerca de la necesidad de establecer una subespecialidad de neurología pediátrica. No, la primera cátedra se dio en la Universidad de Harvard recién en los años 1959 y el neurólogo, el primer neurólogo pediatra registrado en Reino Unido, la ciudad de Londres, el doctor Gordon, y que posteriormente fue eh, nombrado como primer profesor de epileptología pediátrica, que en realidad fue el punto de partida para toda esta especialidad que más adelante vamos a ver si ya abarca muchos otros más diagnósticos, ¿no? Y con el paso del tiempo ya se fundaron diferentes sociedades a nivel mundial en diferentes países, las más representativas, la Sociedad de Neurología Infantil, la Asociación Internacional de Neurología Infantil y la Sociedad Europea de Neurología Pediátrica. No, que en el tiempo han ido consolidándose y estableciendo muchos, sobre todo mecanismos de, de difusión de la subespecialidad y también de algunos protocolos y consensos que ahora conocemos. Bueno, lo que he traído para hoy día es algunas de las patologías más frecuentes en, en la especialidad, divididas en dos áreas, ¿no? Primero vamos a hablar de la etapa neonatal y después de la etapa pediátrica en sí. ¿No? En lo que se refiere a la etapa neonatal, distinguido cinco nosologías que son las que les están viendo en la pantalla. Para no tratar más el tiempo, vamos a empezar, ¿no? En lo que se refiere a trauma obstétrico, es muy común a veces la duda de las madres, sobre todo, el preguntar acerca de algunas condiciones que se suscitan con el periparto. Dentro de ellas, el cabalgamiento de suturas, que por cierto no es una patología en sí, no es una nosología y que solo se debe a un cambio fisiológico de la estructura de la cabeza, ¿no? Del cráneo, ¿no? Que ocurre un cabalgamiento sobre todo a nivel de la línea sagital, de los huesos parietales, y también involucra parte del frontal, no en la estructura coronal, pero que posteriormente se va a solucionar. Es cierto que en algunos pacientes, debido sobre todo a ya agentes externos en los próximos días de edad neonatal, que en realidad esto se podía prolongar y a veces quedan algunos rezagos, pero no constituye mayor daño neurológico establecido. Los siguientes diagnósticos que se van a abordar, de una u otra manera, sí podrían estar o correlacionarse con algún signo neurológico en el examen físico de recién nacido inmediato. No, dentro de estos tenemos el caput sucedianum, el cefalohematoma, la hemorragia subclavial y la lesión del preso braquial.
Dentro de esto es el caput de cefalomatoma. Cuando nosotros hablamos de caput, no hablamos siempre de un edema de partes blandas. No es una colección seremática, ¿no? Y que se produce al inicio del parto. Sobre todo está asociado más al uso de parto instrumentado, uso de ventosas, de forceps. Este tipo de lesión se resuelve en las pocas horas, a las pocas horas del nacimiento. Usualmente mencionan términos hasta 3 días de duración, ¿no? Y el principal componente, como menciono, son partes blancas y por ser partes blandas no respeta suturas, puede ser amplio. En caso será de ocurre. Siempre llamar a la mamá, informar y decirles que esto es transitorio. En su contraparte, el cefalomatoma, que establece como un diagnóstico diferencial de caput sucedáneo, el cefalomatoma sí es una colección hemática. Es una colección de sangre que se produce por un sangrado debajo del periósteo. Entonces, al ser debajo del periósteo, no sobrepasa suturas. Ese es un término muy importante. La lesión es localizada, se puede palpar blanda, a diferencia del cefalomatoma, que es más pastoso, no propia de su naturaleza seromática, esta es más blanda, y la evolución muchas veces al inicio no se presenta, ¿no? En el tiempo que yo era residente, evaluaba a mi recién nacido y decía todo está bien y pasaban unas horas y de pronto resultaba un chichón en la cabeza y decían, oye, no guardaste bien a tu neonato. No sucede así, el cefalomatoma puede ser que en un inicio pase desapercibido porque está iniciando y posteriormente ya se establece y encontramos una tumoroción evolutiva en el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede evolucionar? Es relativo, no hay un punto exacto, pero que sí se conoce que el tiempo de involución es bastante prolongado. Se habla de términos desde semanas hasta completar 1 o 2 meses, dependiendo de la extensión del cefalomatoma. Constituye un riesgo para el recién nacido en la medida de la cantidad de sangre que se colecte al nivel de este espacio y también contribuye a provocar algo que se conoce como ictericia neonatal, producto de la absorción de esta sangre acumulada en esta parte del pecho. ¿No? Algunas consideraciones, siempre tener en cuenta, ambos se autolimitan, hay que siempre explicar a la mamá porque siempre van a haber signos de alarma, perdón, van a haber eh, interrogantes acerca, sobre la mamá, sobre qué va a pasar con mi paciente en adelante, qué va a pasar, esto se va a solucionar, eso no se va a solucionar. Siempre se autolimitan, por favor, siempre mantener informado. En lo que se refiere a hemorragia subcaliar, que son el otro término, esto sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sigue siendo una colección hemática. El detalle que ya no se va a dar debajo del periósteo. Entonces, al darse sobre el periósteo y por debajo de Gardea, puede causar disección. En la medida que haya la cantidad de sangre suficiente, esto puede disecar y aparecer en varias zonas del cráneo y establecer una verdadera emergencia en la edad neonatal, producto de la pérdida abundante de sangre y la colección de la misma en un espacio que no corresponde, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Este tipo de lesión es evolutiva, al igual que el cefalohematoma, pero es de mucho mayor cuidado. Doctor, ¿y esto se autolimita? Usualmente sí. No hay que hacer un monitoreo con el control, hay que ver cómo está la hemoglobina en comparación a las primeras horas de vida, cómo evoluciona en el tiempo y según eso ver necesidad como de transfusión o necesidad no de intervenir. Usualmente no está indicada la intervención quirúrgica, sin embargo, hay casos reportados de que esto no termina de reabsorber, dada la naturaleza que es abundante volumen. Entonces, en esos casos, si hay algunos casos reportados, en donde nuestros amigos neurocirujanos pediatras intervienen a este niño y han encontrado tejidos como el que se muestra acá en la imagen, ¿no? En donde la colección de sangre lo que ha hecho es formar una lesión tipo quística y que ha evolucionado en el tiempo y que no evoluciona. Por ejemplo, en este caso que les he mostrado acá, este es un paciente que ha tenido la lesión por un espacio de 9 meses, ¿no? Entonces, al ver que la lesión ya no involucionaba y seguía manteniéndose, se sacó una resonancia, se ve que existe una colección en el espacio mencionado y se decide intervenir. La evolución siempre es buena, no arraiga mayor daño neurológico. Como mencionaba, la alerta, sí, esto es una emergencia, hay que tener cuidado en la evolución en el tiempo. Puede disecar y, como en la imagen que les muestro acá, haber una colección importante de sangrado, ¿no? Y finalmente la parte que les mencionó que puede ser quirúrgica, si es que se prolonga mucho en el tema de su evolución. El otro término a revisar es parálisis braquial. Yo saqué todo
Yo sé que a todos les gusta la parte de neurología, así que acá les traigo un gráfico, pero mejor que esto es ver en qué nivel se lesiona, ¿no? Nosotros hablamos principalmente de lesiones en el plexo braquial asociadas a la elongación de las raíces nerviosas. Hemos hablado que pueden comprometer desde C5, C6 hasta C8 y T1, ¿no? Dependiendo de la altura de la lesión, nosotros vamos a encontrar un compromiso, principalmente proximal o distal. La mayoría de los casos, si hablamos de una parálisis de Duchenne, ¿no? Acá en este gráfico se menciona una incidencia de 60% de casos, sin embargo, algunas series mencionan incidencias desde el 80 hasta el 90% de los casos. La diferencia principal, la movilidad de los dedos de la mano, ¿no? En el Duchenne, los dedos de la mano prácticamente están, se preservan y en cambio en la parálisis de Kumpe, que es una minoría de los casos, el movimiento de las manos está comprometido. En ambos casos, la evolución es favorable, no está relacionada con a labor de parto prolongado, instrumentado, pero en el tiempo puede mejorar. Usualmente se recomienda iniciar terapia física después de la primera semana de instalado la nosología y esto evoluciona en el tiempo. Usualmente la recuperación en el lapso del segundo o tercer mes es una recuperación completa, en los casos incluso que ha sido un compromiso moderado severo. Sin embargo, ¿por qué es importante reconocer esto? ¿No? Porque hay que preguntar siempre el antecedente. Esta nosología está englobada en el trauma obstétrico, pero también hay pacientes que nacen con una parálisis braquial congénita. Entonces siempre hay que preguntar si es que hubo o no el estrés de un labor de parto prolongado, de uso de instrumentos para el mismo. ¿No? Entonces siempre hay que valorar que no es congénito. ¿Por qué? Porque estos congénitos a veces también hacen compromiso de otras raíces nerviosas. Entonces por ahí hay un síndrome de Horner, también hay un compromiso en la frecuencia respiratoria porque hay afectación del diafragma. Entonces ya nos vamos más al manejo del subespecialista, pero sí tenemos que verificar. Todo paciente con parálisis facial tiene que ser evaluado por un neurólogo pediatra que pueda conocer y discernir si esto se trata de una patología congénita o también puede ser una asociada. En medicina nada es absoluto. El siguiente punto a manejar en el área neonatal es la prematuridad. Nosotros ya conocemos la prematuridad. La prematuridad es tan frecuente, 1 de cada 10 nacidos vivos son prematuros. Es la principal causa de mortalidad y morbilidad en Estados Unidos, así como en casi todos los países de Latinoamérica. No, y esto hace que actualmente se intente manejar, que actualmente intentemos evaluar mucho al paciente desde el punto de vista de la prevención. No, entonces, siempre cuando hablamos de prematuridad, los riesgos asociados son bastante frecuentes, ¿no? No solo por el tema de ser prematuro, sino también por toda la patología asociada que el prematuro presenta eh, al, una vez eh, que está en la vida extrauterina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prematuridad, yo quiero que se fijen en este cuadro. Es una reciente publicación de la Sociedad Americana de Pediatría, en donde nos relata acerca de cómo es el riesgo de los prematuros a lo largo de su vida extrauterina. Y si nosotros vemos acá en rojo, esto que está entre paréntesis son las veces de riesgo en comparación a la población pediátrica general, ¿no? Entonces, el riesgo de prevalencia de parálisis cerebral es 20 veces mayor en niños que son de 28 a 31 semanas y hasta 45 veces mayor en aquellos que son menos de 28 semanas de edad gestacional. Entonces, los riesgos que ustedes van mencionando acá, por ejemplo, parálisis cerebral, déficit de discapacidad intelectual, prevalencia de hemorragia intraventricular, ¿no? Perdón, prevalencia de alteración acústica, prevalencia de alteración o discapacidad visual, ¿no? Entonces, la prevalencia de problemas de que el prematuro arraiga a lo largo de la vida van a ser bastante aumentados en comparación a la población pediátrica en general. Pero ojo acá, estos cuadraditos verdes también hablan de aquellos que son entre 32 a 36 semanas. Estos niños que aún a veces dicen, no, estos niños ya van a ir mejor, también tienen un riesgo incrementado para parálisis cerebral, incluso 2.5 veces mayor que la población general. Igual para la discapacidad intelectual, hasta 8 veces mayor, ¿no? Entonces, estos datos nos hacen tomar bastante importante acerca de cómo nosotros debemos valorar en la parte neurológica a todo paciente que es prematuro, ¿no?
es del mismo artículo que le mencioné antes, entonces de ahí es donde nosotros sacamos el riesgo neurológico, una frase que bastante menciono en el departamento y en el servicio. Todo prematuro es clasificable como riesgo neurológico. Y esto lo que este artículo que nos habla de que deberíamos tener una semaforización para nosotros poder identificar a qué prematuro tiene un riesgo mayor en comparación con los otros. Entonces, siempre valoramos y partimos de la edad gestacional, pasamos por hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, ROP que requiere cirugía, intervenciones quirúrgicas por NEC de grado 3 a 4, displasia broncopulmonar leve, ¿no? Y todos estos nos van a dar un riesgo en la parte del desarrollo neurológico en el niño, teniendo como punto de partida que solo la edad gestacional menos de 28 semanas se da un muy alto riesgo neurológico. Hace unas semanas, cuando estaba en consulta, coloqué en la evaluación de un neonato, ¿no? Neonato con muy alto riesgo neurológico y todo el mundo se alarmó porque pensó que ese niño necesitaba una intervención este, mayor a lo que era el seguimiento. Pero no, esto es más que todo para englobar que este paciente tiene riesgo incrementado justamente de sufrir lo que hablábamos previamente, parálisis cerebral, discapacidad intelectual y discapacidad visual o auditiva. En este sentido es que nosotros establecemos los riesgos neurológicos y esto debería ser un consenso. ¿No? Entonces, el mensaje que yo traigo lo que se refiere a prematuridad, es el mismo que actualmente trato de hacerlo siempre en el servicio, ¿no? Que es brindar un seguimiento longitudinal del neurodesarrollo de los bebés de alto riesgo, considerando siempre la participación de un equipo multidisciplinario como estándar de abordaje integral para aquellos bebés identificados en el momento del alta hospitalaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que principalmente la evaluación o la estadificación del riesgo neurológico debería estar a cargo del neonatólogo, que es el especialista que más contacto tiene con el paciente, sobre todo para aquellos centros en los que no se cuente con un neurólogo pediatra. En nuestro hospital, afortunadamente, ya tenemos la subespecialidad y se puede establecer un riesgo neurológico al alta hospitalaria que nos permita hacer un seguimiento adecuado de este tipo de pacientes. ¿Y por qué un seguimiento adecuado? Porque esto es lo que deberíamos hacer en todo este grupo de pacientes, ¿no? Evaluar siempre la parte del neurodesarrollo, evaluar el deterioro visual, la pérdida auditiva, el tema de parálisis cerebral, la discapacidad intelectual y también aquellas discapacidades de desarrollo de aparición tardía y que son de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? No, usualmente nosotros estamos acostumbrados a que si un paciente tuvo hemorragia cerebral, tuvo leucomalacia periventricular o alguna patología similar, pensamos de que es en la mayoría de pacientes, ya tuvo un daño y ya pasó y vamos a tener que seguir en el tiempo. Pero no, en realidad el seguimiento de los niños prematuros no termina tan tardía como hasta los 6 o 7 años, en donde podemos encontrar discapacidad intelectual cuyo coeficiente intelectual nos diga que son limítrofes o normal bajo incluso, ¿no? Entonces, el seguimiento de este tipo de pacientes tiene que ser estricto y siempre por un personal capacitado. Entonces, vamos desde el extremo de que podemos tener parálisis cerebral hasta pasando por discapacidad visual, discapacidad auditiva, trastorno del neurodesarrollo tipo T, TDAH, hasta discapacidad intelectual leve, que usualmente pasan desapercibidos y que no podemos darnos cuenta de ello hasta que llegan a la edad escolar y en el colegio se dan cuenta de estas discapacidades. Es por eso que nuestro trabajo es hacer el seguimiento y seguir de manera constante y permanente. Por eso, lo más importante siempre va a ser aquellos. Siempre lo más importante es el seguimiento. La otra nosología asociada a la edad neonatal es la encefalopatía hipocicloisquémica, un tema bastante álgido, sobre todo en nuestra población, en donde el único método probado para tratar de mejorar el pronóstico es la hipotermia terapéutica, ¿no? Entonces, la encefalopatía hipocicloisquémica se produce porque existe un cese abrupto del flujo útero-placentario, lo que se conoce como un evento centinela. No usualmente se relaciona periparto. Eso quiere decir que casi todas las condiciones se dan durante el trabajo de parto, durante el trabajo de parto, en el periodo expulsivo o en los primeros minutos de vida. Todavía no hay evidencia que diga de que una condición previa puede causar encefalopatía hipóxico isquémica, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto que
algunos pacientes que tienen ya un problema previo, como nosotros tenemos en el servicio, un éxito hospitales, no un parto gemelar, que el otro bebé sí vivió, ¿no? Entonces, pero que ha hecho una encefalopatía isquémica, sin una causa muy clara todavía de cómo fue el hallazgo al nacimiento. Entonces, de lejos, lo más importante en encefalopatía isquémica siempre van a ser establecer los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos hablan de un APGAR, que es una escala de medición para ver la vitalidad de un recién nacido, en donde el puntaje de APGAR sea menor de 5 al minuto de vida, ¿no? Y un AGA de cordón que nos hable de pH menor o igual a 7, ¿no? Y el déficit de bases menor o igual a 16. Entonces, cuando nosotros establecemos el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica, lo que está indicado, ahí ha habido un lapsus, es hipotermia terapéutica, es el término, la medida terapéutica que se utiliza. Debemos establecer bien el diagnóstico para nosotros no negar la posibilidad de tratamiento. No, y es más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipotermia terapéutica, siempre se da en niños mayores de 35 semanas, mayor o igual a 35 semanas, tiempo de vida menor o igual a 6 horas, ¿no? Y encefalopatía moderada severa estadificada por una escala validada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros hablamos de este tipo de pacientes, en nuestro medio no tenemos mucho hipotermia terapéutica. Lo que está recomendado en la mayoría de publicaciones es de que aun cuando nosotros no tenemos este tipo de hipotermia terapéutica, siempre hay medidas que tenemos que establecer. Primero, no hay medidas que tenemos que evitar. La neuroprotección es bastante importante. No, lo primero, si tú no tienes en tu centro cómo hacer hipotermia terapéutica, lo que sí te recomienda es que mantengas una temperatura promedio entre 33 a 34 grados. Eso quiere decir evitar horas, ¿no? Segundo, ¿no? Que trates de mantener una parte ventilatoria adecuada, en donde evites hipoxemia, o hiperoxia incluso, ¿no? Entonces, en términos generales, si yo les hablo de qué hacer en este tipo de pacientes, y acá hay un tema bastante debatible, pero sí les puedo sugerir algunas cosas. Primero, siempre evitar la hipertermia. Y lo otro que se deben evitar son las oscilaciones de temperatura, intentando, si es que no se cuenta con una hipotermia terapéutica, mantener la temperatura del recién nacido de 33 a 34 grados. El otro tema, un punto importante a vigilar, es evitar hipoxemia, perdón, hipoxia o hiperoxia, y también evitar la hipocardia. La hipocardia es bastante dañino para ese tipo de pacientes, sobre todo aquella que está debajo de 25 de PCO+. ¿No? En la parte metabólica, evitar hipoglicemia, evitar hipocalcemia y evitar hipomagnesemia, ¿no? Siempre valores de glucosa, sobre todo sobre 60 en aquellos niños que ya completaron más de 48 horas de vida, el calcio mayor a 1 y el magnesio mayor o igual a 1,6. Y el otro aspecto fundamental es tener un monitor, ¿no? Todo paciente que ha subido encefalopatía con moderada es muy probable que pueda convulsionar. Entonces, siempre hay que estar conectado a un monitor EEG para nosotros detectar crisis. ¿Y eso por qué? Porque el otro tema que vamos a repasar son crisis neonatales, ¿no? Para hablar de crisis neonatales, antes nosotros deberíamos conocer algunos términos, ¿no? Una crisis neonatal es un evento eléctrico anormal, súbito, definido con un patrón definido evolutivo con una mínima variación de voltaje de 2 microvoltios. Usualmente, en los monitores vienen para registrar de 7 microvoltios para arriba, así que sí nos dan una escala terapéutica bastante aceptable. No, la duración de estas descargas deben ser mayor de 10 segundos para considerar que se trata de una crisis neonatal, ¿no? Y la definición de epilepsia, que vamos a revisar más adelante, ahora no les quiero mucho con esto, pero les mencionaba, ¿no? Muy importante es reconocer cuando un niño está convulsionando, sobre todo en un contexto de encefalopatía hipóxico-isquémica, porque es la principal causa de crisis neonatales, ¿no? Eh, y si nosotros vemos las crisis neonatales, más que entrar en el campo de la neurología pediátrica como etiología, más entran como crisis provocadas por un evento asociado. Estamos hablando de encefalopatía hipóxico-isquémica, infarto cerebral, malformaciones del desarrollo cortical, infecciones, muchas de ellas pueden causar MEC asociadas a convulsiones, ¿no? Entonces, casi todas son provocadas. Se habla de series de incluso hasta el 80% de casos que son crisis
este, provocadas, ¿no? Y solo un 10% podría deberse a síntomas epilépticos de inicio temprano, ¿no? Entonces, siempre establecer cuando nosotros estamos frente a una crisis neonatal. Y el mensaje acá es claro, ¿no? Tengan en cuenta que toda crisis que sea crónica o tónica, aisladas, focales, son muy sugerentes de crisis en edad neonatal. ¿No? Por eso que hablan, ¿no? Sospecha de crisis si hay correlato en el electro, sí o sí se da tratamiento. Si es que hay sospecha porque se trata de una crisis clónica o una tónica, también es muy susceptible, muy probable de que sea una crisis neonatal. Ahora, cualquier crisis clínica que sea diferente a las que yo he mencionado, hay que dudarlo. Hay que dudarlo y ahí hay que empezar a considerar la evaluación por el subespecialista para determinar si se trata o no de crisis. Y en otras, cuando no hay criterios ni siquiera de que hay un movimiento claro, es mejor no tratar. Eso quiere decir que, por ejemplo, algunos datos dicen, mi prematuro que ya está saliendo me está haciendo apnea. Doctor, hay que descartar un equivalente convulsivo. Lo más probable que no lo sea. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las principales crisis en neonatos son o clónicas o tónicas. ¿No? Y ese es un mensaje bastante claro. La ILAI también lo ha mencionado en una publicación reciente. Entonces hay que tener en consideración bastante seguido esto, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, ese pequeño 10%, el detalle es que también puede ser epilepsia de inicio temprano. Se han reconocido hasta dos tipos de epilepsias de inicio temprano que son benignas y autolimitadas. Es por eso que todo paciente que tenga sospecha que haya crisis neonatal debe ser evaluado por un neurólogo pediatra para tratar de llegar al tercer nivel de diagnóstico, ¿no? Que es un síndrome epiléptico. Entonces, esta parte no voy a confundir más. Generalmente están relacionados a canalopatías, ¿no? Pero también hay un grupo que no son autolimitadas y benignas, sino también se tratan de encefalopatías epilépticas. Acerca de la encefalopatía neonatal, este tema lo vamos a dejar para otra ocasión. Me pidieron que les haga una charla sobre esto, no lo vamos a hacer. Lo que sí les puedo decir que la encefalopatía neonatal es un síntoma tan específico como decir una cefalea o un dolor abdominal en la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque acompaña casi a todas las nosotologías que encontramos en la edad neonatal. Llámese hipertensión endocrinal, infecciones, hipotonemias, dismorfias, errores en el metabolismo, trastornos metabólicos, hipertensión neonatal, o sea, casi a todas, sepsis, casi a todas las nosologías neonatales, la encefalopatía neonatal va a estar ahí. Lo que sí es importante es tratar de distinguir bien si esa encefalopatía neonatal tiene un antecedente vinculante de que sea daño neurológico o si hay algún signo neurológico asociado, porque eso sí nos puede aclarar mucho de que se trata de un trastorno en el sistema nervioso central. En lo que se refiere a neurología pediátrica, en neurología pediátrica he escogido 5 temas también para no dilatar mucho el tiempo. Primero, y el más común, ¿no? Se manda interconsulta el neurólogo pediatra porque tiene un retraso en el neurodesarrollo. El retraso en el neurodesarrollo es un escenario clínico, ¿no? En el que uno, dos o hasta 3 ciclos del desarrollo están, que no corresponden a la edad cronológica del paciente. Es una interconsulta bastante frecuente, una solicitud de evaluación bastante frecuente, pero que en muchos casos no conlleva una patología asociada, sino que muchas veces está relacionada a una hipoestimulación o a un mal estímulo en el lactante, ¿no? Entonces, si me piden una opinión acerca de cómo manejar el neurodesarrollo desde el punto de vista neurológico, ya hay escalas establecidas, hay, hay puntos bien demarcados de qué escalas utilizar en nuestro medio. La evaluación del neurodesarrollo es bastante complicada y bastante tedioso, dicho sea de paso. Particularmente yo me guío del maestro, el doctor Huanca, ¿no? En donde él tiene un tamizaje del neurodesarrollo para hacerlo rápido. ¿Y por qué? Porque para hablar del neurodesarrollo ustedes tienen que conocer mucho de neurociencias, ¿no? De conocer mucho la progresión de los síntomas, porque el neurodesarrollo es mucho más complejo que hablar de marcar en una casilla qué cumple y qué no cumple.
Dicho sea esto de paso, los test que a nosotros nos acondicionan para hacer la evaluación del neurodesarrollo son bastante complejos. Nosotros en consultorio tenemos un espacio de 15 minutos por paciente, 15 a 20 minutos por paciente, y tenemos, por ejemplo, en el caso del TEPSI, que requiere media hora para su aplicación, ¿no? Entonces, eh, nos dificulta un poco, ¿no? El entendimiento acerca de cómo hacer una evaluación adecuada del neurodesarrollo. Pero si piden algo que está bastante relacionado a que esto falle, sobre todo, ya viendo desde el punto de vista de neurología pediátrica, cae en el campo de tres cosas principales, ¿no? La parte motora, que incluye la parte motora fina y gruesa, perdón, gruesa y fina, y la parte cognitivo-conductual, ¿no? En donde ya tenemos el tema de socialización, de la evolución de la parte cognitiva y del lenguaje, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a la parte motora, en donde va el motor fino, el motor grueso, la coordinación y la postura, ¿no? Tiene su fundamento en algo que se llama los reflejos primitivos. Para el que hace un pediatra que hace neurodesarrollo o un neurólogo pediatra, nosotros conocemos muy bien que los reflejos primitivos son la base en donde se empieza a construir el desarrollo principalmente motor, que incluye la parte postural y de coordinación también, ¿no? En donde la aparición de síntomas a nacimiento nos permiten primero adaptarnos al entorno, tenemos reflejos de succión, de búsqueda, después interactuar con ellos y explorar en una primera instancia, por ejemplo, los reflejos de prensión palmar y plantar, ¿no? Y que después en el tiempo van a ir desapareciendo para dar lugar a la aparición de otros reflejos primitivos que nos permiten adecuarnos al entorno y adoptar postura respecto a él. Entonces, en un primer nivel, nosotros que tenemos reflejos primitivos a nivel espinal, después vamos a tener a nivel de tallo cerebral, a nivel de encéfalo y finalmente a nivel cortical, en donde es el máximo nivel de desarrollo y donde ya se establecen las conexiones no solo de la parte cortical, sino a través de los núcleos basales y también del tronco encefálico para dar mayor, mayor facilidad al ser humano para deambular y desenvolverse en el entorno. Entonces, la evaluación de la parte motora mucho depende de esta parte. Aquel pediatra, aquel neurólogo pediatra que rija este tipo de evolución en el tema de la parte motora, va a tener muy claro si es que hay o no una alteración que puede hacer que pueda existir un daño en la parte de la evolución del neurodesarrollo. Tema aparte son los pacientes que sí tienen un daño neurológico previo completo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso estamos hablando de pacientes que en términos generales no han tenido daño neurológico y que estamos evaluando la evolución de la parte motora, ¿no? Entonces, como les decía, la progresión de los reflejos primitivos se correlaciona bastante con la progresión motora y postural. El otro punto a evaluar que tiene bastante inferencia en el tema del desarrollo ya cognitivo, en el tema del desarrollo social y de lenguaje, no tiene que ver con la capacidad visual. Entonces, todo niño que ustedes tengan alteración en el desarrollo y que quieran investigar si es que hay un compromiso orgánico, siempre tienen que tener una evaluación de la capacidad visual. No, ahora hay neurociencia dirigida a la parte de neurooftalmología, es bastante agradable de leer, interesante a decir, sobre todo para los que estamos en la parte de neurología pediátrica, porque como vemos que la plasticidad neuronal también tiene que ver con cómo el niño aprende a ver. Un niño cuando nace, usualmente no distingue colores, solo ve contrastes, formas, y conforme avanza el tiempo, la agudeza visual mejora. En esta tabla que nosotros vemos acá, ¿no? Entonces vemos que la agudeza visual de 20/20, que es la que todos eh, queremos alcanzar, se logra a los 7 o 8 años, ¿no? Igual la percepción de colores, ¿no? La percepción de colores se dice que puede ser, el cerebro humano puede distinguir todos los colores a lo largo de 4 meses, pero la capacidad de los tonos, la variabilidad de los tonos de cada uno de los colores se llega a los 6 meses de edad, ¿no? Entonces, toda esta evolución en el niño nosotros lo traducimos a cómo va algunos signos en la parte de su evolución en el día a día, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos ver que ya se gira y dirige al objeto, ya vemos que empieza a distinguir profundidad primero, no, bueno, empieza a distinguir primero un plano, después empieza a distinguir ya lejanía y distancia, luego empieza a distinguir profundidad, luego empieza a localizar y a distinguir,
y finalmente reconoce objetos de formas ya vistas previamente. Entonces, la traducción de esto que yo les menciono viene a ser dado por estos hallazgos en la evolución clínica. Entonces, todo paciente que nosotros encontremos que tiene un problema de este tipo debería tener una evaluación oftalmológica con el fin de establecer de que no hay una organicidad que esté provocando ese retraso en el neurodesarrollo. ¿Quiénes son la principal población afectada? Prematuros a la cabeza, ¿no? Y en aquellos que no tienen ROP, principalmente antecedente familiar, y incluso en aquellos que no tengan antecedentes, pacientes que puedan cursar con estrabismo o con problemas de refracción de nueva historia, ¿no? Sin algún antecedente familiar asociado. ¿No? También tener en cuenta que aún cuando el neurodesarrollo, nosotros hemos hablado de que usualmente esto ya hasta el año ya está todo completo y todo va bien, pero recuerden, el cerebro puede aprender a ver mal, muchas veces las capacidades visuales pasan desapercibidas. Es por eso que siempre hay que estar pendiente de la agudeza visual del recién nacido, perdón, del paciente pediátrico. No, y el otro término, evaluar el neurodesarrollo, principalmente les he mencionado tres: reflejos primitivos, capacidad visual y ahora la capacidad auditiva. Somos de los pocos mamíferos que nacen con la capacidad auditiva totalmente madura. ¿No? Acá hay un ejemplo muy práctico, ¿no? En la rata, usualmente el final de maduración está cercana al primer mes de vida. En el ser humano, la audición está madura al nacimiento. Se habla de que ya hay una entrada en función a partir cercano al quinto mes de edad gestacional. Entonces, cuando un niño nace, es la parte sensorial que está desarrollada al 100%, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de alteración que diga que el niño no localiza el sonido, tiene que ser evaluado o tener un estudio, ya sea por la parte de otorrinolaringología, con el tema de emisiones otoacústicas, timpanometría, ¿no? Y por el lado de neurología con los potenciales evocados auditivos, ¿no? Eso es lo que les mencionaba. Es muy importante conocer de que necesitamos que todos los pacientes que son prematuros y hayan tenido una estancia provocada en UCI, así como ellos que hayan atravesado un estado de paro cardiorrespiratorio con un estado de hipoxia, isquemia cerebral sostenida, tienen que tener estudios de potenciales evocados auditivos y visuales. Es lo que norma la evidencia actual, ¿no? Entonces no basta con hacer emisiones autoacústicas al prematuro, eso es un tema que tenemos que empezar a cambiar en la mayoría de hospitales. No todo paciente debería tener potenciales evocados auditivos con el fin de evitar estos retrasos en el neurodesarrollo, ¿no? Al final, para tratar un tercer punto, los trastornos del neurodesarrollo en edad pediátrica, ¿no? En cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, acá hay un tema que es bastante eh, eh, empezar a abordar. Se habla desde un trastorno del neurodesarrollo en donde tres ejes están comprometidos. Para fines de investigación, hay escalas internacionales recomendadas. En el caso de nosotros también tenemos nuestras escalas propias para el país. Siempre se trata de establecer el vínculo del trastorno del neurodesarrollo con la parálisis cerebral, por eso que usualmente está asociado a una evaluación de una escala motora gruesa estandarizada, ¿no? Y también ver lo que les mencionaba antes, ¿no? La parte auditiva y la parte visual. ¿No? En lo que se refiere a discapacidad intelectual, ¿no? Definida como un funcionamiento intelectual en el que están comprometidos el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, la abstracción, el aprendizaje académico, la experiencia y el juicio, ¿no? Entonces, todo esto es plausible de medir. ¿Con qué? Con la medición del coeficiente intelectual. ¿Cuándo medir? Usualmente se puede medir desde los 4 años. Idealmente, ¿cuándo medir? A partir de los 6, en donde el coeficiente intelectual prácticamente se mantiene estable hasta la edad adolescente y adulta, ¿no? Entonces, y doctor, ¿y qué hago entre tanto que si no puedo medir el coeficiente intelectual y estoy sospechando de discapacidad intelectual? El DSM-5 ha creído bien establecer que previamente no se habla de discapacidad intelectual, sino de un trastorno generalizado en el neurodesarrollo. Entonces, ese es el término actual que se utiliza para este tipo de pacientes, ¿no?
Dentro del trastorno del neurodesarrollo también hablamos del trastorno del espectro autista, una consulta bastante frecuente, sobre todo en los últimos años y en el consultorio de neurología pediátrica. Compartimos la atención con psiquiatría infantil. Desde mi punto de vista, eh, creo yo, por otra parte, que con los pediatras y los neuropediatras estamos más familiarizados con el tema del neurodesarrollo y por ende debemos tomar mayor protagonismo en este tipo de diagnóstico. No, el DSM-5 ha establecido los criterios diagnósticos para el trastorno del espectro autista. Ya no se habla de autismo, ya no se habla de Asperger, sino se habla de todo el espectro que puede tener un paciente, de pacientes que tienen síntomas mínimos hasta pacientes que son profundos y están solo en su mente, no pueden interactuar con nadie. Entonces, el DSM-5 establece tres criterios diagnósticos principales que hablan sobre todo de dificultades en la reciprocidad socioemocional, los déficits de conductas comunicativas no verbales y las dificultades para mantener y desarrollar y comprender las relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, se establecen los criterios diagnósticos como principales, también los asociados, patrones repetitivos, restringidos, intereses muy restringidos, poco cambio, este, perdón, pobre apertura al cambio, no son muy rutinarios, existe la frustración cuando nosotros intentamos hacer un cambio de estas actividades, ¿no? Y aparte está el componente sensorial, ¿no? La hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, ¿no? Entonces, cuando me llega un paciente de- con consulta para neurología pediátrica para sospecha de TEA, no, me dice el doctor, ¿y de qué edad se puede establecer el diagnóstico, no? El DSM-5 mantiene su postura de la sospecha temprana, pero el diagnóstico definitivo acerca de la severidad, y esto se puede establecer a los 6 años. Y es un mensaje que siempre lo doy a mis pacientes, pero los síntomas de TEA pueden verse tan temprano como los 9 meses, como por el tema del contacto visual que es uno de los principales puntos de partida para la interacción recíproca, ¿no? Entonces, la sospecha tiene que hacerse temprano. ¿Por qué? Porque el cerebro en desarrollo es mucho más fácil de moldear de acuerdo a las actividades que uno le ofrezca como estímulo. Entonces, el éxito probablemente mayor se encuentre hasta los 5 años de edad. Después, el éxito es un poco menor y las publicaciones están empezando a aparecer en algo respecto a esto, ¿no? Entonces, es muy importante la sospecha temprana. En esto, desde mi punto de vista, no se trata tanto de quién haga el diagnóstico, sino que conozca el neurodesarrollo, conozca el trastorno del espectro autista, puede hacer la entrevista necesaria a la madre para establecer cuáles son los síntomas que desarrolla en casa y también tener la capacidad y la habilidad para poder evaluar el desempeño del paciente en consultorio externo y que nos pueda dar una sospecha o una probabilidad muy alta de sufrir el trastorno del espectro autista, con la intención siempre de trabajar la estimulación temprana, la intervención temprana, ¿no? Se habla de que cuando nosotros hacemos diagnóstico de TEA siempre hay que dar una severidad, no en lo que se refiere a los grados hasta tercer grado, ¿no? Y el pilar fundamental para el tratamiento de este tipo de pacientes sigue siendo la terapia. Inicialmente, lo dice el neurodesarrollo es claro, ¿no? Nosotros cuando hacemos evaluación de neurodesarrollo vemos que es una secuencia de ganancias de habilidades. Ocurre para la parte motora, gruesa, ocurre para la motora fina, ocurre para la postural, para la coordinación, para la evolución del habla, ¿no? Del lenguaje, cómo va desde la emisión de gutureo, silabeo, hasta establecer un diálogo bidireccional. Igual en la interpretación, en la inferencia. Entonces, todo es una secuencia de habilidades que se tienen que desarrollar. Es por eso que es muy importante uno, el diagnóstico temprano y tratar de abordarlo de manera adecuada para que siga un camino favorable durante su desarrollo, porque es un diagnóstico lo que lo va a tener de por vida, ¿no? Asimismo, el otro diagnóstico bastante frecuente también es un trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Según la historia de este trastorno, los primeros en detectar fueron los docentes. Creo que no cabe aclaración de por qué.
No, y usualmente se cumplen. Estos son los criterios del DSM-5. En ambos casos, tanto para el TEA como para el TDAH, hay escalas validadas para hacer el diagnóstico. Para el caso de TEA, se puede utilizar A2, por ejemplo, que es un tipo de evaluación que demanda bastante tiempo. Se puede utilizar el CRIBI, se puede utilizar el Véanme, ¿no? Se puede utilizar para hiperactividades, algunas otras escalas diferentes, ¿no? Pero nosotros, en términos generales, lo que necesitamos es de que establezcamos un diagnóstico temprano, una sospecha temprana en el diagnóstico. No son los criterios para TDAH, no. Una de las cosas, antes de pasar este tema de los trastornos, esto lo voy a dejar más para el tema de preguntas, porque acá las preguntas siempre se disparan. No, pero uno de los puntos importantes en ambos trastornos, los criterios diagnósticos ya están dados. No, por un parte, la parte social, la parte de la reciprocidad de la interacción, toda la parte sensorial, y por el otro lado la hiperactividad que dificulta algunas actividades cotidianas. En ambos casos, DSM-5 recomienda y dice de que estos síntomas, primero, tienen que estar presentes, sí o sí se tienen que cumplir, y segundo, que estos síntomas tienen que ser causante de alteración de otras áreas del neurodesarrollo o interferir con las actividades cotidianas que uno espera en un neurotípico. Y segundo, de que todos estos síntomas no sean explicados por una condición psiquiátrica adicional. Dicho sea el caso, trastornos de la conducta de la infancia, trastornos de ansiedad, no trastornos disociativos y demás, porque pueden confundir en el diagnóstico. Sin embargo, también es importante aclarar la mayoría de estos trastornos de desarrollo cursan y van como comorbilidad con otras patologías psiquiátricas. A la cabeza, en la edad pediátrica, sobre todo en niños preescolares, hasta la adolescencia, trastorno de ansiedad. Otro punto a tratar, y esto sí es netamente de la parte pediátrica inicialmente, luego ya se deriva en neurología, acerca de cefalea. Es una causa muy, muy frecuente de evaluación por el neuropediatra. Se habla de series de 1 de cada 5 pacientes que acuden al neuropediatra van por cefalea. Es un síntoma bastante específico, que mencionaba antes, ¿no? Encefalopatía en neonatos, como decir, cefalea en edad pediátrica. Cefalea puede ir acompañado con resfríos, puede ir acompañado con ansiedad, puede ir acompañado con infecciones. Entonces, ¿qué es lo más importante de lejos? Hacer la semiología de cefalea. Como en la mayoría de patologías, ser un buen semiólogo nos va a ayudar con el diagnóstico. Pero siempre recuerden, dicho sea de paso, se está bien, la cefalea es un síntoma inespecífico, pero de verdad que tener a un niño con una cefalea de 1, 2, 3 años sin solucionar, o dice por ahí, doler, bueno. No, en la historia clínica es importante la semiología. Cuando nosotros hablamos de semiología de cefalea, es lo que recomienda el Comité Internacional de Manejo de Cefalea. Nosotros hablamos mucho de la aparición, del inicio de la cefalea, de la ubicación inicial, de la irradiación a otras zonas, de la característica del dolor, de la duración, ¿no? De la frecuencia y de los síntomas acompañantes. No todas estas cosas que yo he dicho tienen que estar bien, bien especificadas. No hay publicaciones en donde las series mencionan que el diagnóstico de migraña ha disminuido y muchas veces se deja entrever de que ha disminuido no tanto porque haya existido mucho, sino más bien porque se ha sobrediagnosticado en el tiempo. En particular, sobre todo la migraña, ¿no? Entonces, siempre hay que establecer la semiología de la cefalea para establecer un diagnóstico más preciso. No, como les mencioné, el Comité Internacional de Cefaleas, igual que para la población adulta, establece las cefaleas primarias a investigar. Sin embargo, en la población pediátrica, la variedad es mucho menor. Principalmente nos dirigimos hacia migrañas y hacia cefaleas de tipo tensional. No, que son las dos cefaleas primarias en edad pediátrica que pueden aparecer. Sin embargo, dicho sea de paso, muy pocos cumplen los criterios para establecer. Y por eso en algún momento se habló de una migraña probable.
¿no? Entonces, para no caer tanto en cada una de los tipos de cefalea, lo que sí se menciona y se puede decir que afortunadamente la mayoría de pacientes mejora con medidas generales, es decir, medidas higiénico-dietéticas que tienen que ver principalmente con los ciclos de sueño-vigilia. Es bastante importante y de lejos uno de los principales desencadenantes de síntomas, no solo hipocefalea, sino también de aquellos síntomas relacionados con trastornos del neurodesarrollo, es un ciclo de sueño inadecuado. Está demostrado, las series cada vez son mayores, entonces, niño que duerme mal es muy susceptible de que haga cefalea, ¿no? Entonces, uno de los principales medidas generales que se establece es un ciclo de sueño regular de 10 a 12 horas, sobre todo en la edad preescolar y escolar, ¿no? Les mencionaba, las medidas más importantes son el sueño y la alimentación. La alimentación, dicho sea de paso, porque es uno de los principales desencadenantes de crisis migrañosa. Recordemos que la supresión de uno del alimento puede ser el desencadenante de una crisis, ¿no? Entonces, la alimentación regular tiene que ser, de todas maneras, vigilada, ¿no? Otra cosa que tenemos que vigilar son agentes externos que sean exacerbantes de este tipo de dolor. ¿Y por qué? Porque cada vez también es mayor y más notable, socialmente no es un secreto para nadie, que el exceso académico actualmente es mucho mayor en un niño actual que un niño hace 4 o 5 años. Atendía a un paciente un día en consultorio en donde me decían, doctor, pero mi niño ha avanzado mucho, ¿lo puedo poner en una actividad académica más? Y digo, ya, ¿qué pasa? O sea, el niño es inteligente, pero tampoco lo vas a sobrecargar. Un niño tiene un horario establecido de actividad académica, pero tampoco hay que sobrecargar, porque si bien es cierto, ese cerebro puede evolucionar hacia una inteligencia superior, o más que todo inteligencia superior, habilidades superiores, también son mucho más susceptibles de trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, y también de cefaleas, obviamente. Entonces, siempre hay que manejar con cuidado ese punto. Ahora, otro desencadenante asociado que se ha visto, estudiado en los últimos años, es el uso de pantallas pequeñas, sobre todo celulares. Por favor, ya salió la última publicación de recomendación de la Sociedad Europea, en donde menciona, perdón, española, en donde menciona que las pantallas se prescriben hasta los 6 años de edad. Bueno, se han dado cuenta de que hace daño. Pero ya hay publicaciones, sobre todo las primeras publicaciones acerca del uso de pantallas pequeñas por neuropsicólogas en Argentina. Hay algunas publicaciones bastante interesantes al respecto, en donde lo que hace daño es principalmente el tamaño de la pantalla, el tipo de luz que emite y los FPS, o sea, los frames por segundo, la velocidad a la que van las imágenes y la capacidad de hiperestimular el sistema nervioso central y que se ha relacionado con mayor exacerbación de síndromes de TDAH, hiperactividad, que también se ha relacionado con mayor exacerbación de cefalea. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los desencadenantes de cefalea tienen que ver con cuidar medidas generales, por favor. 10 pacientes, me atrevo a decir más, todo este tiempo que estoy atendiendo consultorio en el Hospital Loaiza, me sobran los dedos de una mano para establecer en qué pacientes se ha utilizado medicación preventiva para el manejo de cefaleas. La población que mucho más acude son población femenina y adolescentes. Hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes con cefalea, el tipo de cefalea en la que están asociadas son cefaleas de tipo tensional, que igual de la misma manera se benefician con medidas generales. Dicho sea esto de paso, nunca olvidar siempre preguntar si nos alarma. ¿Por qué? Porque también es muy común que la cefalea, sobre todo en edad preescolar y escolar, se esté relacionado con procesos expansivos intrarenales. Aquel paciente que tiene una evolución bastante prolongada de cefalea y que sobre todo empieza a incrementar en la frecuencia y duración, tener mucho cuidado. Signos de alarma asociados, principalmente que te rompa el sueño, por ejemplo, durante la noche, que ni bien despierta, empiece con el dolor en la mañana, que haya alteración de la conciencia, que haya convulsionado, ¿no? Entonces nos dan signos de alarma, el antecedente familiar, por ejemplo, que nos hacen acudir a una neuroimagen. Sin embargo, esto solo es en casos muy puntuales y siempre bajo la evaluación de un neurólogo pediatra. No, como les mencionaba, la medicación siempre es ocasional. La cantidad de pacientes pediátricos migrañosos que requieren tratamiento preventivos cada vez es menor. Y menor
más por el hecho de que se están adoptando medidas generales que eviten desencadenar las crisis. Finalmente, síndrome convulsivo en pediatría, no, ILAE, que es nuestro ente rector a nivel mundial acerca de la lucha contra la epilepsia, nos recomienda no siempre establecer criterios, definiciones importantes, no hablar de cuándo es una crisis provocada, cuándo es una crisis no provocada o refleja, para establecer bien cuándo se trata de una crisis por una hipersincronía a nivel de corteza cerebral. No, una crisis provocada, que es una crisis reactiva, una crisis sintomática aguda en el contexto, por ejemplo, de un traumatismo encefalocraniano, de una infección del sistema nervioso central, de un ACV, ¿no? De la pediátrica, no, es un lo que existe es un factor transitorio que actúa sobre el cerebro, pero por lo demás ese cerebro está normal. Y este factor externo es el que produce que el umbral de crisis disminuya, entonces el niño convulsiona. Sin embargo, sale de esa exposición y no vuelve a convulsionar. La crisis no provocada o refleja, sin embargo, es una crisis epiléptica, ¿no? Y que se define como un paroxismo, que es un evento clínico de aparición súbita, en donde tiene un componente clínico, donde pueden aparecer síntomas motores o no motores, y que son productos de una actividad neuronal anormalmente excesiva y o sincrónica del cerebro, y que por definición son breves, o sea que son autolimitadas. No, y es muy importante establecer esto para poder nosotros distinguir la crisis. Yo siempre les digo a los estudiantes o residentes, ¿no? Para yo establecer crisis epiléptica, los tipos me son los dedos de las dos manos para establecer, ¿no? Tengo crisis clónicas, tengo crisis tónicas, tengo de ausencia, espasmos, distónicas, atónicas, y pues hipermotoras, ¿no? Mioclónicas, cognitivas, ¿no? Entonces, no son muchas. Si nosotros empezamos a distinguir bien cuáles son cada una de estas crisis, nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico de qué, de epilepsia. ¿Por qué? Porque epilepsia es una enfermedad en la que se define por cualquiera de estas condiciones. Primero, que haya al menos dos crisis no provocadas. Ya hemos hablado cuando son crisis provocadas, no provocadas, y que estén separadas entre ellas con un espacio mayor a 24 horas de separación, ¿no? O que haya una crisis no provocada, pero que exista riesgo de presentar nueva crisis sobre el 60%. ¿Qué quiere decir? Un daño estructural previo, una evolución, un debut en un estado epiléptico en donde nosotros encontremos que por evolución clínica este paciente tiene muy alto riesgo de convulsionar, un hallazgo de encefalográfico epileptógeno contundente, ¿no? Porque hay bastantes variables en la edad pediátrica, ¿no? O que sea un diagnóstico de un síndrome de epilepsia tipo Wells, de Gastón y demás, ¿no? Entonces, en estas condiciones establecemos el diagnóstico de epilepsia. Y se habla de un riesgo de crisis, sobre todo en el segundo punto. ¿Por qué? Porque aquel que se debuta con una crisis de características epilépticas, pero que solo convulsiona una vez en su vida, se habla de un riesgo de volver a convulsionar entre el 40 y 50%, ¿no? Entonces, no es contundente para realizar un tratamiento. Entonces, una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de epilepsia en base a nuestro tipo de crisis, también podemos establecer la clasificación para que está recomendada por la para, para la epilepsia, ¿no? Se habla de tipos de crisis. Actualmente, en la mayoría de centros hablamos de un diagnóstico del tipo de epilepsia, hablamos de una epilepsia local o generalizada, o una combinada, o una de progresión, o una de inicio desconocido, ¿no? Pero la recomienda la publicación del 2022, en donde se habla bien detallado, bien al detalle acerca de síndromes epilépticos, que nosotros, en la medida de lo posible, sobre todo en edad pediátrica, debemos tratar de hacer un diagnóstico como síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hasta seis, no me equivoco, o más de síndromes epilépticos que son benignos y autolimitados, y es mejor que los familiares tengan esta información a la mano. Actualmente tengo dos pacientitos que son
CELEX, ¿no? Son epilepsias centrotemporales benignas. Uno de ellos ya está en edad de recibir medicación, afortunadamente, el otro todavía. Entonces, la idea es esa, ¿no? Establecer el tipo de crisis, establecer el hallazgo electroencefalográfico y ver la evolución en el tiempo, pero siempre tratando de llegar a un diagnóstico de síntomas epilépticos para tratar de dar un mejor manejo al paciente. No, estos son la lista de los síndromes epilépticos, como les mencionaba. ¿No? Acá, por acá vemos las autolimitadas benignas, ¿no? Ya se quitó el término benigno, ahora se utiliza más el término autolimitado, ¿no? En donde podemos establecer, según el tipo de crisis, según el hallazgo electroencefalográfico, ¿no? El tipo de epilepsia en la que puede estar nuestro paciente, lo que nos ayuda sobre todo en el tipo de tratamiento y también en la evolución del paciente. ¿No? Ya no deberíamos estar en la época en donde solo manejamos allá generalizada valproato, carbamazepina, sino tratar de ir más allá en el diagnóstico electroencefalográfico y también clínico. ¿No? Estos son todos los síndromes epilépticos que actualmente tienen una nomenclatura según ILAE, revisados en la página que es de acceso gratuito. Y eso, como les mencionaba, muy importante es establecer el tratamiento. ¿No? Casi todos los niños que cursan con epilepsia, cerca de 7 de 10 pacientes, necesitan solo un medicamento. Siempre establecer dosis iniciales, progresivas y llegar a dosis tope antes de hacer el cambio en la medicación. Eso es algo con lo que estoy estableciendo ahora en los pacientes de epilepsia que tengo. Me está yendo un éxito relativamente bueno, ¿no? Entonces, siempre es importante conocer, primero, epilepsia, que es una crisis, una crisis, que es una crisis provocada, que es una crisis no provocada. Tenemos, una vez que hablamos de crisis, ya hablamos de epilepsia, una vez que hablamos de epilepsia, hablamos del tipo de epilepsia, y una vez que hablamos del tipo de epilepsia, vamos al tratamiento. Este debería ser la progresión en todo paciente que tiene un síndrome epiléptico. ¿Ya? Como les mencioné, la politerapia usualmente para aquellas encefalopatías epilépticas, tipo síndrome de Dravet-Lennox-Gastaut, ¿no? Y siempre valorar, ¿no? El seguimiento del paciente pediátrico que consume medicamentos anticonvulsivos siempre tiene que ser periódico, ¿no? Siempre valorar reacciones adversas, variables de acuerdo a edad, ¿no? Algunas nosologías de la edad, tanto pediátrica como adolescente, que puedan contraindicar el uso del medicamento o que el medicamento anticonvulsivo pueda exacerbar algunos de los síntomas de estas nosologías, ¿no? Entonces, siempre hay que dar una información adecuada y un manejo y un abordaje progresivo y adecuado en epilepsia. No, en este término hablamos de epilepsias autolimitadas, se habla de una epilepsia que es autolimitada cuando un paciente está libre de crisis, o sea, cuando ya está resuelta, ya no va a volver a proporcionar libre de crisis en los últimos 10 años y que al menos 5 de esos años no haya tenido una medicación. Ya existe el término para esto. Finalmente, el último tema para revisar habla de acerca de parálisis cerebral. Siempre doy este cuadro del mensaje. Lo ideal es buscar en el país donde estemos, busquemos mejorar la atención de este tipo de pacientes. El autor del libro Mi pie izquierdo, Christy Brown, es un paciente con parálisis cerebral que logró salir adelante gracias a su sistema de salud y a una familia que lo apoyó en todo el proceso de la enfermedad. El médico puede mover el pie izquierdo. Hay incluso una película acerca del tema, ¿no? La parálisis cerebral es bastante frecuente, ¿no? Y sobre todo va aumentando la incidencia y prevalencia por el avance de los tanto de la capacidad resolutiva del profesional de salud, así como de la implementación de los establecimientos de salud. Esa es una patología que pronto se está acercando a llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces, ya no solo es un paciente que va a ser manejado por el neurólogo pediatra, sino también por el neurólogo de adultos, y que ya están manejándose algunos casos y cada vez van a ser mayores. Esto producto de que hay muchos de los casos, ¿no? La definición, sin embargo, a pesar del número de casos que existe, sigue siendo un poco ambigua. Si yo le podría dar un mensaje, lo que da la Asociación Europea respecto menciona, ¿no? Que la parálisis cerebral es un término para referirse a una variedad de dificultades motoras permanentes causadas por una lesión no progresiva en un cerebro inmaduro. ¿No? Además, estos pacientes pueden tener múltiples dificultades: visión, comunicación, percepción, alimentación, visión, audición, así también como epilepsia asociada y problemas musculoesqueléticos secundarios.
Partiendo de esto, ustedes se dan cuenta de que el manejo siempre debe ser multidisciplinario. Todavía se habla al punto de corte hasta qué edad hacer el diagnóstico. Algunos dicen hasta los 2 años, otros dicen hasta los 3. La edad óptima para establecer el diagnóstico siempre tiene que ser antes de los 5 años. ¿Y por qué? Porque hay algunas patologías neurológicas que actualmente se conocen como parálisis cerebral, imitadoras de parálisis cerebral, ¿no? Entonces, entonces tenemos que hacer un estudio más exhaustivo. Y esto dicho por qué, porque si bien es cierto, la sospecha de parálisis cerebral se puede hacer en base a una aplicación de una escala motora, que vamos a ver más adelante, o a la evaluación de movimientos generales en el lactante, ¿no? Pueden haber enfermedades neurológicas que requieran el acceso a una resonancia magnética. Eso quiere decir que para yo establecer el diagnóstico de parálisis cerebral, tengo que tener el criterio tanto imagenológico como el criterio clínico que me permitan hacer el diagnóstico. En nuestro medio aún seguimos luchando para poder llegar a una resonancia magnética y establecer un hallazgo evidente. En la experiencia que tiene Loaiza ya estamos en seguimiento de un paciente con parálisis, una imitadora de parálisis cerebral con una resonancia previa relativamente normal, solo con hallazgos de sustancia blanca en maduración. No tenemos por ahí también el primer paciente que ha llegado con una PC distónica, producto de una hiperbilirubinemia manejada de manera tardía en otro centro, en otro nosocomio, ¿no? Entonces, siempre donde aparece la especialidad, este tipo de pacientes van a empezar a aparecer. Y el manejo tiene que ser multidisciplinario. No puede existir paciente que tenga sospecha de parálisis cerebral que no tenga una intervención por medicina física de manera temprana. Asimismo, tiene evaluación por neumología para evaluar siempre la capacidad vital, ¿no? La capacidad residual, sobre todo en esos pacientes que sean alterados por alteración de la postura. Ahí es donde entra nuevamente el papel del traumatólogo. También gastroenterología para ver el tema de deglución y el manejo de secreciones, ¿no? Y finalmente, neumología mencioné anteriormente, no solo para ver el tema de la capacidad vital, sino también para ver problemas de apnea del sueño, ¿no? Estas son escalas que usualmente utilizamos para hacer la sospecha clínica de parálisis cerebral. En la cual se utilizan movimientos generales, los movimientos generales aparecen de una edad tan temprana como la intrauterina y que va evolucionando en el tiempo. Actualmente se reconocen tipos de movimiento, dos tipos de movimiento para la edad del lactante, movimientos de contorsión, que son los Viking, y los movimientos de inquietud, que son los de Fidget, ¿no? Y que se pueden evaluar de la edad neonatal y que nos pueden dar una cercanía clínica hacia el diagnóstico de parálisis cerebral. Y las otras validadas, mayormente validadas a nivel internacional, la escala de Hammersmith para la evaluación neurológica, hay para la edad del infante y también para la edad neonatal. Por un personal capacitado y que tenga experiencia en esto, hay otros tipos de escalas que utilizan en otros medios. En nuestro, hay por ahí las recomendaciones de la guía del Ministerio de Salud, hablan de la escala de Alberta, que también se puede utilizar, pero que son muy similares entre sí. ¿No? Bueno, esto es todo lo que les he pedido hoy. Ha sido una jornada larga. Atento a las preguntas que puedan responder. Cualquier pregunta, los espero en consultorio. Gracias, doctor, por su ponencia, muy educativa. Eh, tenemos algunas preguntas que nos han hecho por interno. Un momento, por favor. Un poquito hay que subirle porque no escucho bien. Gracias. Ok. Eh, nos preguntan si todos los prematuros tienen que pasar evaluación por neuropediatría o solamente los prematuros extremos. No escuché bien.
Escuché, pero no se escucha. Creo que los audífonos se desconectaron. A ver, nuevamente, ¿se puede repetir la pregunta, por favor? ¿Todos los prematuros deben pasar evaluación por neuropediatría o solo los prematuros extremos? Ah, ya. Bueno, como les mencionaba antes, no, o sea, en realidad, este cuadrito que yo les he mencionado acá es lo que yo les quería transmitir en esto, ¿no? Porque, miren, muchos hablan de un prematuro tardío, ¿no? Pero si ustedes ven aquel prematuro que está entre las 32 a las 36 semanas en este estudio que es reciente de la Sociedad Americana de Pediatría, el riesgo incrementado sigue presente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, un prematuro tardío, ¿no? Podría no tener tanto riesgo, pero todavía existen, ¿no? Miren, les hablé de series en donde el riesgo todavía está sobre más del 200% de riesgo, ¿no? O sea, tienen dos veces mayor riesgo, 2,6 para parálisis cerebral, no, hasta cinco veces mayor para discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, el tema de que un paciente tenga prematuridad, sí es algo en lo que nosotros debemos concientizarnos que sí o sí, al menos una evaluación por el neuropediatra debería tener, sobre todo en relación a esto que está publicado, ¿no? Y también por esto que les mencioné acá, en donde les mencioné, ¿no? Este tema de discapacidad intelectual, que es lo que más se ha visto relacionado a estos prematuros tardíos por el diagnóstico tardío, ¿no? Es justamente porque pasan desapercibidos, ¿no? Y el único riesgo a futuro que ven, pero estuvo todo bien, ¿no? Caminó en su tiempo, ganó relativas habilidades en el tiempo que le corresponde, pero sin embargo, cuando llegó al tercer grado de primaria, empezaron dificultades intelectuales. Y cuando retrocede en el tiempo, el único factor de riesgo que tenía era que un prematuro de 35 semanas. No, entonces, el hecho es de que en este tipo de pacientes, ¿no? Necesita de un ojo entrenado, sobre todo en la parte del neurodesarrollo. La captación del paciente, yo lo realizo en todos estos pacientes que son de muy alto riesgo, perfecto, pero los que son un riesgo moderado, porque la discapacidad intelectual no es nada leve por si acaso, ¿no? Entonces, siempre les sugiero al menos que tengan una evaluación por el neuropediatra y que el neuropediatra lo evalúe en puntos claves, ¿no? Quizás a los 6 meses, después a los 9 meses, al año y de ahí semestralmente, hasta los 2 o 3 años y de ahí anualmente, de tal manera que nosotros podamos hacer el seguimiento y lo más importante, más que poder prevenir, porque no vamos a poder hacer, es hacer una intervención temprana. ¿No? Este tipo de pacientes debería tener un neurodesarrollo óptimo, ¿no? Y es un mensaje que yo muchas veces les doy a las mamás, ¿no? En mis manos está y también en sus manos el hacer que este niño que pesó 1,200 cuando llegue al año sea un niño relativamente normal, al menos en la parte de la primera etapa del neurodesarrollo y ver en el tiempo cómo evoluciona. Entonces, sí, todo paciente que es prematuro tendría tener evaluación neurológica. Lo único que va a hacer la diferencia es que uno es de manera más frecuente y el otro sí es más espacial. Claro, el tema de hipotonía neonatal, no, nosotros tenemos un algoritmo de abordaje. En la medida que no demostramos una patología neurológica asociada, usualmente el tono muscular mejora. Cuando mejora, las series mencionan hasta los 2 años de edad, ya prácticamente está solucionado. Lo que sí queda mucho es el tema del rango articular, ¿no? Y que muchas veces esos pacientes que en una primera instancia estaban vinculados a hipotonía, finalmente en la evolución de su edad cronológica terminan siendo hiperlaxos, ¿no? Entonces, dependiendo de la nosología asociada, hablamos de que pueda ser limitada o no.
En aquellos en donde no encontremos nada más que la parte del tono muscular, usualmente se mejora en el lapso hasta los 2 años, ¿no? Que es la edad de lactancia. Si mi niño no habla, ¿verdad? El primer punto de partida para el neurodesarrollo siempre debe ser el pediatra. No, yo voy a ser un convencido de que no hay mejor profesional en la parte de especialidades, ¿no? Que maneje el neurodesarrollo que el pediatra. No está ningún tipo de otro profesional. El pediatra es el indicado. Y de las subespecialidades, indicado siempre es el neuropediatra. La primera instancia para manejar es el pediatra. Yendo un poco más al tema del lenguaje, no siempre hay que tener en cuenta la edad cronológica, porque es diferente que me digan, y también esclarecer un poco el mensaje de la mamá, ¿no? Porque ya al consultorio me dicen, doctor, mi niño no habla. Me volteo, hola Dominic, ah, los niños se hablan. ¿Habla mal? Sí, pero me entienden, ¿no? Entonces hay un trastorno en la pronunciación, no es tanto el que no hable, ¿no? Entonces siempre hay que tratar un poco de establecer las medidas de qué tipo de paciente estamos evaluando. La primera evaluación siempre tiene que partir del pediatra, ¿no? Pero así como puede ser algo tan simple como un trastorno, quizás en la pronunciación de palabras compuestas y trabadas, ¿no? También puede ser un signo temprano de autismo, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es algo clave en trastorno de espectro autista? Que un niño hable y que después empiece a perder palabras ganadas. Eso no sucede en neurotípico. Entonces, si tu niño primero hablaba y dejó de hablar, sí o sí debería ser evaluado por un neuropediatra para tratar de establecer otros hallazgos clínicos que nos puedan inclinar hacia uno u otro diagnóstico. Y la última pregunta. Mi hijo solo come o se calma si uso pantalla. ¿Tiene algún problema neurológico? Lo que se ha visto con el uso de pantallas pequeñas, sobre todo, es un tema de hiperestimulación, no del sistema nervioso central. No, se está viendo publicaciones al respecto en donde se habla de dependencia más rápida en la población pediátrica, ¿no? Entonces, más que todo estaríamos hablando no tanto de un trastorno del neurodesarrollo, no, todavía no existen publicaciones al respecto, pero de acuerdo a la edad del paciente, ya se está hablando de una ciberadicción, por ejemplo, o una adicción a pantallas. También ya está apareciendo el término de este tipo, ¿no? Entonces, eh, calificarlos como un problema neurológico como tal, probable aún no. Este tipo de diagnósticos que estoy mencionando están partiendo más de la parte psiquiátrica, no que tenga que ver con el tema de conducta, un tema de mal estímulo, obviamente. No, yo siempre les menciono a las mamás, ¿no? Cuando me llaman por trastorno del neurodesarrollo, una de las cosas principales en el estímulo en el hogar para pacientes que tienen trastorno en el desarrollo y en términos generales de cualquier tipo de conducta es saber respetar los espacios de la actividad diaria, ¿no? De las actividades de vida diaria. ¿A qué voy con esto? De que la alimentación se ha hecho, bueno, los horarios de alimentación se ha hecho para nutrirse, ¿no? Para ingerir alimentos, no se ha hecho para estar frente a una pantalla. Lo que sí se recomienda es que en esos momentos de alimentación haya la interacción, una interacción recíproca, ya sea con lenguaje, con diálogo o en edades más tempranas con lenguaje corporal, conexión de la mirada, postura, gestos faciales, ¿no? Entonces, no está bien que un niño use pantalla y use pantalla para comer. Eso se tiene que corregir. La manera como corregir una vez que tengo pacientes que lamentablemente tienen 8 horas de pantallas, no es imposible el destete. Sí es posible, pero se hace de manera progresiva. De que tenga un problema neurológico, no, pero tiene un estímulo malísimo frente a él. Gracias, doctor. Reitero el agradecimiento por su ponencia.
muy didáctica y sobre todo nos ha hecho comprender ciertas patologías muy frecuentes que vemos en la edad pediátrica. Agradecemos también a todo el público que nos ha acompañado y bueno, vamos a hacer la entrega de un diploma virtual por darse tiempo. Sabemos que está cargado en actividades, pero usted siempre está presto para ayudarnos. Gracias, doctor, nuevamente. Eh, no queremos terminar esta ponencia sin antes extender la invitación por nuestra semana de aniversario, el número 42 del Servicio de Pediatría. Mañana vamos a tener la ponencia del doctor Samuel Pereira, endocrinólogo pediatra, a las 12 del mediodía. Estaremos compartiendo la invitación. Y bueno, continuamos con las actividades el día jueves, nuestro pasacalle y nuestra visa el día viernes. Muchísimas gracias a todos, a todo el público que nos ha acompañado. Que tengan buenas tardes.